Bendito Dios, amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea, Señor, tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitir que estemos aquí en esta tarde, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe para el estudio de este día, en el cual es la tercera parte del seminario, Señor, del santuario, para que nosotros podamos entender y comprender, Señor, lo que está haciendo tu Hijo allá en el santuario celestial, Señor. Permite que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos salir todo bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros empezamos, voy a hacer un repaso rápido para los que no hayan venido. Empezamos hablando de lo que era el santuario, que cada mueble de esto representaba algo de Jesucristo. Hay algunas cosas que no hablamos de lo que representa Jesús acerca de la carpa, de esto, porque el santuario es algo bien amplio. Pero nosotros estuvimos mirando que Jesús representaba al Cordero, que el altar del sacrificio representaba la cruz de Cristo, que aquí nosotros en el alabastro, fuente de bronce, representaba también la sepultura y resurrección de Jesús. Vemos aquí tres muebles en los cuales nosotros vemos ahí que representa también a Cristo, que es la luz del mundo, es el pan de vida y es nuestro intercesor. Y también vemos aquí en el arca del pacto, también vimos que el arca estaba cubierta por una tapa que se llama el propiciatorio, en el cual tenían dos querubines arriba. También representa a Cristo, el propiciatorio, porque Cristo es nuestra propiciación. Y también que la ley de Dios representa el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Entonces nosotros estuvimos estudiando que esta parte de aquí, que se llama atrio, representaba la obra de Cristo en la tierra, y que esta parte, que es el llamado lugar santo y lugar santísimo, que es el tabernáculo, representa también la obra de Cristo en el cielo. Ya estudiamos la semana pasada, en nuestro segundo tema, la mesa de los panes. Cristo, cuando asciende al cielo, va directamente al trono de Dios, y vimos cómo analizamos y vimos que el trono de Dios se encontraba en la mesa de los panes. Hoy entonces vamos a ver a Cristo en el candelabro. Ahora, otra cosa es que ustedes saben que yo tengo un tiempo limitado, y nosotros llegamos hasta el quinto sello. El quinto sello, vimos que los sellos representan la palabra de Dios en el periodo de la iglesia. Por eso vimos que en el capítulo 4, capítulo 5, 6, no aparece el nombre iglesia en el libro de Apocalipsis, porque la mesa de los panes no representa a la iglesia. Lo que representa a la iglesia es el candelabro. Entonces, cuando Cristo está en un candelabro, se mencionan las 7 iglesias. Pero cuando Cristo está en la mesa de los panes, no se menciona la iglesia, porque el pan representa la palabra de Dios. Todo eso lo vimos. Entonces, vamos a empezar con el sexto sello y vamos a ver algo de historia, porque vamos a ver por qué los milenitas entendieron que Cristo iba a venir. Una de las razones fue las señales que ya Jesús había dado. Entonces, aquí empezamos con nuestro sello, cuando abrió el sexto sello. Dice, Apocalipsis 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. Entonces, cuando se abre el sexto sello, suceden estos acontecimientos. Pero todos los acontecimientos no suceden en un solo día. Jesús dijo en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Mateo 24 nosotros podemos ver que Jesús, los discípulos hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo iba a suceder las cosas que él había anunciado, la destrucción del templo y de su segunda venida? Y Jesús dio unas cuantas señales y estuvo hablando de todo eso. Recordemos que lo que vimos en el quinto sello, las cosas se van a repetir, porque había unos muertos debajo del altar que nosotros vimos, que representaba el altar del sacrificio, no un altar en el cielo. Y entonces había un grupo que le dijo descansen hasta que mueran otro grupo que va a morir, ¿verdad? Descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de lo que habían de morir con ustedes.
Entonces nosotros vemos aquí entonces que esa inmediatamente después de la tribulación estaba hablando de la tribulación allá, aunque se va a volver a repetir. Y nosotros vemos que en el sexto sello hay señales: terremoto, el sol y la luna y las estrellas. Y Jesús menciona eso después de la tribulación. Ahora, Eclesiastés 1:9 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada es nuevo debajo del sol. Lo que quiere decir que hay cosas que sucedieron y van a volver a suceder. Ahora, en Juan 14:29 el Señor dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces el Señor Jesucristo, en las profecías, nosotros vemos que el Señor anuncia las cosas antes de que sucedan. Y cuando sucede, entonces digo, se cumplió lo que dijo el Señor. Entonces, ¿qué usted hace? Usted ahora cree. Ahora, vamos a ver en la tribulación, después de la tribulación, que suceden las señales. Dice: los orígenes de la Santa Inquisición. Esto fue lo que ocasionó la tribulación de aquellos días. Se encuentran, dice aquí, el origen de la Santa Inquisición se encuentran en las cruzadas papal enviadas para combatir a los cátaros, considerados herejes por la Iglesia. Bulas o edictos papales posteriores configuraron los objetivos y procedimientos de la institución. Con esto apareció la denominada Inquisición Pontificia. En España, país en el que la Santa Inquisición tuvo una importancia especial, los tribunales fueron creados por los reyes católicos Fernando e Isabel I, solo en Castilla y después en Aragón y en el resto de los territorios peninsulares. Su primer objetivo fueron los judíos convertidos al cristianismo, sospechosos de conservar su religión. La Inquisición llegó a América de la mano de los conquistadores, como en el resto de los lugares en los que actuó. El proceso tenía varios pasos hasta declarar al acusado culpable. La tortura jugó un papel importante durante ese procedimiento, con diversos métodos para interrogar al presunto hereje. Entonces, esta persecución de la que el Señor Jesucristo está hablando sucede mediante el periodo medieval de la Santa Inquisición. Ahora, vemos que Daniel 7:25 nos estaba hablando de esa persecución y de algo que iba a hacerse poder. Dice Daniel 7:25: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Ese tiempo lo vamos a usar en la iglesia. Dice aquí que el Papa controlaba la denominada Inquisición medieval. Toda esa información yo no la busqué en documentos de la iglesia. Eso yo lo busqué en internet, para no decir que eso son ellos que lo dicen. El Papa controlaba la denominada Inquisición medieval. Sus comienzos se sitúan en la lucha contra... pero ya eso no lo leímos ya. Dice: los cátaros o albigenses. En el conflicto de los siglos hablan de ese grupo de albigenses. Un grupo de creyentes que se apartaron de las enseñanzas oficiales de la iglesia, a la que criticaban por su excesivo lujo. El antecedente a esas persecuciones fue la orden de Federico II de castigar incluso físicamente a los considerados herejes. Los excesos que se dieron tras esa orden fueron una de las causas que llevaron al Papa a poner a la Inquisición bajo su control. A partir de la bula papal, fueron los obispos quienes dirigían los procesos inquisitoriales, eran ellos los jueces. El segundo tipo fue la Inquisición española. Esta fue impulsada por los monarcas y dirigida a combatir a los judaizantes, judíos conversos al cristianismo, de lo que se sospechaba que continúan practicando su religión en secreto. A nosotros nos acusan también de judaizantes, ¿verdad? Ahora, vimos que en el sexto sello hubo un terremoto. Y este terremoto se llama el terremoto de Lisboa de 1755. Todavía ese poder no había recibido su vida mortal para esta fecha. También llamado Gran Terremoto de Lisboa, hasta ese momento el terremoto más grande, tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755. Se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases.
y por su violencia, causando la muerte de entre 60,000 y 100,000 personas. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido de entre un 8.7 a 9 en la escala de magnitud de momento, con su epicentro en algún lugar desconocido, en algún punto del Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa. El terremoto fue sucedido por un tsunami y un incendio que causaron la casi destrucción total de Lisboa. Este gran temblor acentuó las tensiones políticas en Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones imperiales de este país durante los siglos XVIII. Voy a volar esta parte. Dice también en el sexto sello que el sol y la luna no darán su resplandor. Y Jesús dijo que después de aquella gran tribulación el sol no durará, ¿verdad? Dijo esto. Ahora, dice aquí, miren, el día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780. Y eso sucedió después del terremoto, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. El día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos: Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Y fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos. Los periódicos de la fecha no hablan de nieblas e incendios. Los titulares daban cuenta acerca de un día sobrenatural, algo que jamás había ocurrido. Las estrellas caerán del cielo, son cosas que van pasando, ¿verdad? Durante el sexto sello. Fue durante la madrugada del 12 de noviembre, la costa este de Estados Unidos fue testigo de la primera tormenta de meteoros de la era moderna. La intensidad de las Leónidas fue tal que el cielo se llenó con decenas de miles de bolas de fuego por hora, dando lugar a un fenómeno que dejó perplejo a observadores y despertó un creciente interés entre los astrónomos por comprender el origen de las lluvias de estrellas. Con más de 100 meteoros por hora en la noche de mayor actividad, las Perseidas en agosto y las Gemínidas en diciembre son las dos lluvias de estrellas más conocidas debido a su intensidad. Sin embargo, en 1833, las Leónidas superaron ampliamente la intensidad de estas lluvias populares, multiplicando por 10 la cantidad de estrellas fugaces por hora. Todos esos eventos que fueron pasando uno tras otro, ¿qué creen ustedes que iban a estar pensando los mineristas? Se han cumplido todo eso y el Señor dijo que inmediatamente después de la tribulación, que pasara eso, Él iba a venir. Entonces, eso es lo que hizo que ellos estuvieran tan convencidos, además de haber leído la profecía de la purificación del santuario, de que era la venida del Señor que venía. Ahora, ¿qué pasó cuando abrió el séptimo sello? Cuando abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Nosotros interpretamos este séptimo sello como la venida del Señor Jesucristo. Ahora, una cosa que dice aquí en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria. Una de las cosas que yo digo que el silencio es porque todos los ángeles vienen con el Señor. Pero otra cosa es, recordemos que cuando Jesús estaba en la mesa de los panes, se estaba tratando de la palabra de Dios, pero aquí hay un silencio, ¿verdad? Aquí hay un silencio. Y dice en 1 Corintios 13:8 el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Lo que quiere decir que cuando se cierra la puerta de la gracia, ya no hay oportunidad para el que se quedó fuera, ¿verdad que no? Entonces ya no va a haber necesidad de predicar, porque ya nadie, según la Biblia, dice que no se arrepintieron
a pesar de las plagas que habían caído. Ahora, vamos a entrar a donde está Jesús. Jesús ahora pasa de aquí al lugar santo. Él había entrado aquí al lugar santo y ya ministró en la mesa de los panes, pero ahora lo vamos a ver en el santuario. Yo le estuve diciendo a ustedes que Juan tiene tres visiones de 7, ¿verdad? 7 lámparas de fuego, ¿verdad? Y vemos que hay 7 sellos y hay 7 iglesias, pero hay 7 trompetas. Vimos todo eso, ¿verdad? Ahora, yo le estuve diciendo a ustedes que Juan no va a decir por qué debemos interpretar bien el movimiento que Jesús está haciendo aquí. Porque nosotros, cuando Jesús se está moviendo en el lugar santo, Él no es que echa todo el tiempo de la iglesia parado ahí. Las 7 iglesias, Él no se quedó ahí parado, porque Él está ministrando en el santuario. Entonces, Juan lo que hace es que en las visiones presenta solamente las veces que Jesús está ahí. Pero no es que durante todo el periodo de la iglesia solamente está ahí. Él se está moviendo en el lugar santo, pero Juan presenta las visiones de las veces que estuvo aquí, las visiones de las veces que estuvo en la mesa y la visión de las veces que estuvo en el altar de incienso. El candelabro de oro, vamos a ver qué tenía que hacer el sacerdote cuando estuviera ahí en el candelabro de oro. Dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo os será por vuestras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro dispondrá las lámparas para que ardan siempre delante de Jehová. Yo no recuerdo si yo puse aquí que Jesús le dijo a sus discípulos que estará todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús entonces está ministrando en el lugar santo todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que diariamente Él tenía que mantener la luz en la iglesia. Por eso la lámpara tenía que permanecer siempre encendida. Ahora, Apocalipsis 1, 12 y 13 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ahora Jesús está en el candelabro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. En Apocalipsis 1:20 dice: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, la razón, yo le dije, por qué aparecen las iglesias en Apocalipsis 1:20 hasta Apocalipsis 3, es porque el candelabro representa a la iglesia. Ahora, miren lo que dice Jesús, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y a quién le está diciendo eso Jesús? A los discípulos, que son su iglesia. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, por sus frutos usted lo va a conocer y ellos van a ser luz. Ahora, usted se va a dar cuenta que cada vez que Juan habla de una iglesia, dice: yo conozco tus obras, porque por tus frutos lo conoceréis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ustedes recuerdan el consejo le digo, ¿verdad? Ustedes van a estudiar, cuando quieren estudiar sello, iglesia y trompeta, usted coge el primera iglesia, primer sello, primera trompeta. Y le va a salir mejor. Lo va a poder entender más fácil que usted estudiara todas juntas. Entonces dice ahí: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo en 2 Corintios 11:13 dice: ¿por qué? Dice: porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles,
La iglesia de Éfeso no soporta, y ellos dicen ser apóstoles, y dice el apóstol Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Esa iglesia representa a la iglesia primitiva. Ahora, la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí yo lo voy a poner aquí ahí para que ustedes vean. Esta iglesia representa a la iglesia perseguida. Ahora, estos que dicen ser judíos y no lo son, nosotros lo vamos a ver en esta iglesia y lo vamos a ver en otra iglesia más adelante. Esta iglesia, estos judíos, en la época que se acuerdan, los judíos eran los que estaban persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Los judíos literales. Pero ustedes van a ver en otra iglesia más alejada que va a decir también que son judíos y no lo son. Pero ahora van a ser otros judíos diferentes. Dice aquí, los cristianos sufrieron persecuciones esporádicas y localizadas a lo largo de 2 siglos y medio. Su negativa a participar en el culto imperial se consideraba un acto de traición y por tanto se castigaba con la ejecución. La persecución oficial más extendida fue la llevada a cabo por Diocleciano a partir del año 303. Durante la gran persecución, el emperador ordenó arribar los edificios cristianos y las casas de los cristianos y recoger y quemar sus libros sagrados. Los cristianos fueron arrestados, torturados, mutilados, quemados, hambreados y condenados a gladiadores, concurso para divertir a los espectadores. Una cosa, miren, decía ahí que iban a tener tribulación por 10 días. Recordemos que en la profecía un día equivale a un año. Lo que quiere decir que esos 10 días deben ser 10 años. Dice aquí, representa a la iglesia perseguida en una población donde había muchos judíos literales, la cual enseña el apóstol Pablo en Romanos 2, 28, 29, que no es judío el que lo es de la carne. El ser llamado sinagoga de Satanás indica que ellos eran los principales perseguidores. Apocalipsis 12, 13. Los 10 días representan entonces los 10 años de persecución del emperador Diocleciano desde el año 303 hasta el 313. 10 años que duraron ahí. Vamos a ver quién levantó entonces esa persecución. Ahora, muy importante, aquí aparecen algunos símbolos y personajes que son del Antiguo Testamento. Pero si usted nota, todos esos personajes que mencionan el Antiguo Testamento están muertos. ¿Cuántos años habían esa gente que habían muerto? Miren lo que dice la iglesia de Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y dónde habita. ¿Dónde está el trono de Satanás? Muy importante. ¿Dónde habita? ¿Dónde está el trono de Satanás? Debemos saber dónde está el trono de Satanás. Pero requieres mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Vuelve y lo menciona. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas y a comer fornicación. ¿Qué iglesia puede representar esta iglesia? Estamos hablando de la historia de la iglesia, desde la iglesia apostólica hasta nuestro tiempo. Dice aquí en Números, cuando nosotros vemos un nombre, debemos ver qué es lo que pasó, que Juan está utilizando ese nombre ahí. Dice aquí en Números 15:39, nosotros vamos a encontrar allá algo muy importante. Dice aquí, llevaréis esos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así lo pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que han hecho que os prostituyáis. Una de las cosas que hace que la iglesia se llama prostituta es cuando se aleja de los mandamientos de Dios. Debemos tener pendiente de eso. Ahora, dice aquí el número 22, 25, 1 y 3, ahí vamos a encontrar la historia, en ese capítulo número 25 de Balaam. Ya que lo mencioné ahí, debemos ir allá a ver qué es lo que estaban haciendo. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse. ¿Qué estaba haciendo? Entonces estaban prostituyendo, violando los mandamientos.
Ok, dice, el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a sacrificar a sacrificios de sus dioses. El pueblo comió, oigan, lo mismo que dice la iglesia, ¿verdad? Comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Quién fue que hizo que ellos prostituyeran? Miren, número 31, 16. Ellas por consejo de Balaán. Oigan, aquí menciona Balaán. Ellas se prostituyeron y dice que ellos se juntaron con las hijas de Moab. Pero ¿por quién la incitó a ella? Para Balaán. Entonces debemos ver qué fue lo que pasó, porque Juan lo que está ilustrando algo literal para que nosotros lo veamos espiritualmente. Ellas, por consejo de Balaán, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Otra cosa que le va a decir, aquí dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel. Balaam era un rey pagano, ¿verdad? Y Balaam era un profeta, ¿verdad? Balaam era un profeta. Entonces, el periodo representa Pérgamo cuando Constantino, que es un rey pagano, se convierte al cristianismo. Bien, un rey pagano y utiliza a uno que supuestamente conoce a Dios. Entonces, esto representa a la iglesia cuando Constantino, el Imperio Romano, entonces ahora se hace cristiano y empiezan a ¿qué? A meter las doctrinas paganas a la iglesia. Ahora, a mí se me estaba pasando decirle a ustedes recuerdan que en los sellos que estudiamos la semana pasada, el primer sello era un caballo que iba triunfando, ¿verdad? Que salió venciendo para vencer. La primera iglesia de Éfeso. Pero recuerdan que el segundo caballo era rojo, ¿verdad? Y vimos que en la segunda iglesia hubo una persecución, ¿verdad? Y mataban a los cristianos. Pero, ¿de qué color era el tercer caballo? A ver si se acuerdan. Negro. ¿Por qué era negro? Miren la tercera iglesia. Empieza el paganismo entonces a entrar a la iglesia, a opacar que la verdad. Apocalipsis 12:4 dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, ahora vamos a identificar dónde está el trono de Satanás. Dice: el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ustedes conocen que el dragón no se paró frente a Israel, un dragón, ¿verdad que no? Ni fue Satanás directamente que fue a matar a Jesús cuando naciera. Pero vamos a ver entonces, Mateo 2:16 nos dice a nosotros que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Entonces, el trono de Satanás, ¿a quién representa? A Roma. A Roma. ¿Entienden? Representa a Roma. Ahora dice aquí, la decisión de Constantino de cesar la persecución, en el 313 Constantino se hace cesar la persecución, dice a cristianos en el Imperio Romano, fue un punto de inflexión para el cristianismo primitivo, a veces denominado el triunfo de la iglesia, la paz de la iglesia o el cambio constantiniano en el 313. Constantino y Licinio promulgaron el edicto de Milán, que despenalizaba el culto cristiano. El emperador se convirtió en un gran mercenario de la iglesia, un gran mercenario de la iglesia, y se sentó un precedente para la posición del emperador cristiano dentro de la iglesia y planteó las nociones de ortodoxia, cristiandad, concilios ecuménicos, y la iglesia estatal del Imperio Romano declaró por edicto en 380 y es venerado como santo e igual a los apóstoles.
en la Iglesia Ortodoxa Oriental y varias iglesias católicas orientales, por su ejemplo, como monarca cristiano. Entonces, lo categorizaron como santo cuando él se convirtió. Los apóstoles de Jesús se reunían el domingo, primer día de la semana, para la partición del pan. Hechos 27. El sábado es citado en el Nuevo Testamento como el día en que los apóstoles visitaban las sinagogas para predicar a Jesús, no solamente a los judíos. Y aunque la partición del pan posterior a la resurrección de Jesús aparece realizada el domingo, tanto en el pasaje de los discípulos de Emaús como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 27, que en la tradición posterior se hizo el santo sacrificio de la misa o divina liturgia. Eso lo estoy buscando en una información del Vaticano. En la Sagrada Escritura no se menciona el cambio del sábado al domingo como día de descanso, pero es algo que puede documentarse desde el siglo I. No fue hasta el 7 de marzo del año 321 cuando Constantino I el Grande decretó que el día del sol, el actual domingo, sería observado como el día de reposo civil. ¿Entienden por qué el caballo era negro? ¿Y por qué en la iglesia dice que hizo que fornicaran, que se prostituyeran? Porque empiezan a entrar cosas paganas. Y entonces dice que sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Y aunque tradicionalmente se ha querido ver en esta ley una muestra del cristianismo del emperador, la ley no beneficiaba específicamente a la iglesia, dado que el día del sol era referido al sol Invictus, una divinidad pagana que había cobrado especial importancia en el culto imperial. Entonces, en tiempo de Constantino fue que entró el cambio del sábado al domingo. Ahora, Tiatira, esta es la cuarta iglesia, ¿verdad? El cuarto sello. ¿Qué estudiamos en el cuarto sello? En el cuarto sello, el caballo, ¿qué color era? Amarillo. Amarillo. Representaba que era amarillo la muerte. Dice que lo seguía la muerte. ¿Recuerdan? Lo seguía la muerte. Ahora miren aquí. Aquí vuelve y menciona personajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué usted debe hacer para entender qué iglesia es esta? Bueno, usted debe ir a donde menciona esos personajes. Entonces vamos a ir allá. Tiatira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a la primera. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuánto tiempo cree usted que Dios le dio para que se arrepintiera? Recuerden que Daniel leímos ahorita tiempo y la mitad del tiempo. Todo ese tiempo Dios le dio para que se arrepintiera y no quiso. Y no ha conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. Yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora vamos a ver. Oh, pero yo me volví de aquí. Digo por acá arriba. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero yo no quiero arrepentirse de su fornicación, por tanto yo la arrojo en cama. Cuando se cumple entonces los 1260 años de su gobierno, de su poderío, dice aquí, yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, en el capítulo 2, 23-25 de Apocalipsis dice, a sus hijos, quiere decir que ya en ese tiempo, ya finalizando, ella tenía hijos. Heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, quiere decir que Dios, a pesar de que esa iglesia estaba bien constituida, Dios tenía unos cuantos que no habían seguido esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. Yo os digo, no os impongo otra carga,
pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Ya que esa mujer, Jezabel, tiene hijos, quiere decir que ya han salido las iglesias que estaban protestando en ese tiempo, ¿verdad? Entonces Jesús le dice aquí, yo no le voy a imponer otras cargas, porque ellos salieron, pero no salieron con toda la verdad. Ahora Jesús no le va a imponer otra carga, sino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retener lo que tiene. Justificación por la fe y otras cosas. Ahora vamos allá a 1 Reyes, porque dice que esa mujer, Jezabel, la dejaron entrar a la iglesia y permitía que ellos hicieran eso. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de Jezabel. Abdías fue a encontrarse, 1 Reyes 18, de 16 a 18, con Acab. Le dio el aviso y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Estamos hablando en el tiempo de Jezabel. Ya vimos que en la iglesia anterior ya habían cambiado el día. Y habían entrado ¿qué? Imágenes a la iglesia. Y ahora, si era Zeus, le vamos a llamar que es San Pedro. Y empiezan las cosas paganas a entrar a la iglesia y simplemente cambiarle un nombre a las imágenes para dejarla ahí, para estar bien con el mundo. Entonces aquí vemos en el tiempo de esa iglesia que ellos se han alejado de los mandamientos de Jehová. Juan está transportando a nosotros a lo que pasó allá con Elías, Jezabel y Acab. 1 Reyes 19, 1 y 2 dice, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel mandó a matar a Elías, pero recordemos que Jezabel también había matado a los profetas de Dios. Y entonces el caballo amarillo que la muerte le seguía, ve que cuadra con esta iglesia, donde Jezabel entró. Entonces, el cuarto caballo de los sellos es el mismo periodo de la cuarta iglesia, donde hay persecución y la muerte le perseguía. Y recordemos que Elías duró 3 años y medio en el desierto. Por eso nosotros encontramos en Apocalipsis 12 que la mujer huyó al desierto, ¿verdad? Por 1260 días, que son al mismo tiempo. Daniel 7:25, aquí lo repetí, hablará palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya vimos que lo cambió, ¿verdad? Y serán entregados de su mano hasta tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. El mismo tiempo que huyó Elías al desierto. Mírenlo aquí, donde dice, el 1 Reyes 19:10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira lo que dice Pablo hablando de esa historia en Romanos 11:4. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Por eso es que Jezabel tiene hijos que no habían seguido la doctrina. Y Jesús le dijo, retener lo que tiene hasta que yo venga. Ahora, Apocalipsis 13, 2, 3 al 5 dice, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ya vimos que el dragón, donde habitaba Satanás, era Roma, ¿verdad? Y aquí dice que el dragón le dio su poder. Entonces, ¿el dragón quién era el dragón? Que estaba representando. Vimos que Herodes mandó a matar a todos los niños y representaba al dragón. Entonces, quiere decir que los emperadores romanos fueron los que le dieron el poder y su trono y gran autoridad. Y vemos ahí que esa bestia de Apocalipsis 13 también tiene el mismo periodo. 42 meses, que son 3 años y medio. Ahora, la iglesia de Sardis. ¿Qué iglesia es esta? Ya pasamos el periodo, ya la otra iglesia fue arrojada en cama. Sardis, Apocalipsis 3, 1 al 4. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vive y está muerto. Sé vigilante. Mire, esto es importante. Y confirma las otras cosas que están para morir. Había un grupo en la iglesia de Tiatira, que no había guardado
la doctrina de ellos. Pero Jesús le dijo que no iba a imponerle más carga. O sea, que ellos conocían, tenían algo de verdad, pero no la tenían toda. Y entonces aquí le está diciendo, confirma las otras cosas que están para morir. Otras doctrinas. Porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de que esas personas que estuvieron en ese tiempo no tenían la verdad completa, van a haber personas salvas porque no le había llegado la luz todavía. Ahora, Apocalipsis 3, del 7 al 10. Ahora vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Entonces, estas representan Sardis, la iglesia protestante ya, que se han formado, ¿verdad? Ahora, ¿qué iglesia representa la iglesia de Filadelfia? Miren, recordemos que aquí hay una puerta y aquí hay otra puerta, ¿verdad? Jesús vino aquí en esta puerta. En Apocalipsis 4 vimos una puerta que se abrió. Pero ahora en Filadelfia aparece otra puerta. ¿Cuántas puertas tiene el santuario? Tres puertas. Entonces, Jesucristo entró la primera, murió, vino a ministrar la segunda puerta y ahora la tercera puerta que vemos. Ahora vemos la segunda puerta del libro de Apocalipsis, que es el nuevo pacto. Recuerden que el nuevo pacto es aquí, en el santuario, lugar santo y lugar santísimo. Dice aquí, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando la puerta que está abriendo aquí, que era la puerta de llevar al lugar santísimo, Jesús la abre y nadie la puede cerrar, pero cuando él la cierra, nadie la va a poder abrir. La puerta de la gracia, ¿verdad que sí? Cuando Noé, la puerta estaba abierta, Jehová cerró la puerta, ¿y quién podía abrirla? Nadie. Bueno, pero esta es la puerta de la gracia que está abierta aquí. Ahí está el lugar santo. Ahora dice aquí, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de lo que dicen ser judíos y no son. Recuerden que lo habíamos escuchado eso, le dije que vamos a ver más adelante. Ahora, estos que dicen que son judíos y no lo son los que son judíos espirituales, supuestamente los cristianos, los que son israelitas. Dice, si no es judío el que lo es literalmente la carne, ¿verdad que no? Sino en lo interior. Ahora ya no está hablando de judíos literales al principio de las iglesias, ahora está hablando de los judíos espirituales. Sino que mienten. Te daré algunos, o sea, de ahí voy a sacar algunos, ¿verdad? Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y le voy a decir algo. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo le hablé a ustedes que en Apocalipsis 4, 1 y 2, lo leímos en la Biblia de Scofield, la Biblia de Estudio de Scofield, que ellos dicen que ahí, en Apocalipsis 4, 1, es el rapto secreto, ¿verdad? Y ahí es que Jesús va a empezar el ministerio en el santuario. Lo vimos eso. Pero aquí, este otro pasaje, esto que está aquí abajo, es el mismo pasaje, ellos lo usan también para el rapto. Porque ellos dicen que la iglesia no va a pasar por tribulación, porque dice aquí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Pero es imposible que ese sea el rato en la sexta iglesia, porque todavía falta la séptima iglesia. Entonces la iglesia no se puede ir y entonces quedaba una iglesia acá abajo. Entonces, ¿qué iglesia representa esa? ¿Qué iglesia fue que empezó a predicar? Que Jesús entró aquí. A ver. Ajá. ¿Y qué iglesia entonces representa esa? A los mileritas. A ese grupo de adventistas, no séptimo día, de adventistas, los mileritas, que estaban esperando, ¿verdad?, el regreso de Cristo.
Fíjense que en el sexto sello vimos las estrellas, la tribulación y todo eso. Y ahora está en la sexta iglesia aquí. ¿Están o no están conmigo? En el sexto sello, después de la tribulación, vimos el sol oscurecerse, las estrellas caer, todo eso, ¿verdad que sí? Sexto sello. Y ahora en la sexta iglesia, después que pasa todo eso, entonces hay una puerta abierta. Este es el mismo versículo anterior. Ok, Apocalipsis 11:19. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Fue abierto en el cielo. ¿Y qué se dejó ver en el arca? ¿Qué se dejó ver ahí en el templo donde fue abierto? El arca de su pacto. Entonces, cuando se abre la puerta, lo que Juan ve ahora es esta parte de aquí. Y ahora que deja ver, dice, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Entonces, cuando se abre esa puerta, lo que Juan ve ahora es el arca. Entonces aquí lo que va a empezar es el juicio. Esta es la última diapositiva. Esta es la séptima iglesia. Dice, Apocalipsis 3, 15 al 20. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Ve, yo puse ciego ahí en un colorcito, tiene algo importante, ¿verdad? Y estás desnudo. La hermana Ada, no fue la hermana Ada, la hermana me estaba preguntando de allá de Edén, ¿se acuerdan? De Adán y Eva. Aquí dice, y estás desnudo. La desnudez que está hablando aquí es del pecado. Y estás desnudo. Por tanto, cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos, ellos se dieron cuenta que habían pecado. ¿Verdad que sí? Porque entendieron que estaban desnudos. Y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Nosotros estamos desnudos. No estamos desnudos, ¿verdad? Literalmente. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Si te da vergüenza, Adán y Eva, ¿verdad? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque usted está ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, sí. Hermano, yo quería mencionar también que es bueno notar que parte de este versículo habla acerca de la justicia de Cristo que se nos es dada. Ajá, en la vestidura. Parte de la desnudez que esta iglesia tiene es que piensa que por lo que hace puede ganar el reino. Así mismo. Y no se da cuenta que la gracia de Cristo es la que nos cubre nuestro pecado. Exactamente. Entonces, por eso nos manda a arrepentirnos. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora, 1 Samuel 9:9 nos dice algo muy importante. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Lo que quiere decir que los ojos de la iglesia, ¿quién es? Es el profeta. El profeta es los ojos de la iglesia. Y tiene la iglesia de la Odisea profeta, ¿no? ¿Tiene profeta o no tiene profeta la iglesia de la Odisea? ¿Se quedan callados qué? Tiene profeta. Entonces, aquí le dicen lo que estamos ciegos, pero la iglesia tiene un profeta. Y dice aquí, unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, vamos a leer, levanten la mano ahora. De los que están aquí, levanten la mano. Yo voy a hacer la pregunta, levanten la mano.
De los que están aquí, le voy a poner un mínimo de 3, solamente de 3. No que hay 3 personas. ¿Cuántos de los que están aquí, que son bautizados, han leído por lo menos 3 libros completos del Espíritu Rocío? 3 libros completitos. Hay poca gente entonces que está limpiando sus ojos con colirio. Le voy a dar un consejo, así como Jesús le dice aquí, miren. Cuando yo me voy a trabajar en la noche, ¿verdad? Yo voy a limpiar. Y yo hago así y tengo descargado los libros de lenguaje. Yo cojo mis audífonos y me llevé de Federico. Y porque Federico dice que le gusta escuchar las cosas en audio. Y yo hago así y yo me he escuchado más de 5 libros de lenguaje. Más de 5 libros. Y había cosas que yo hacía, que tal vez para mí también, pero como yo lo escucho y oigo el consejo, entonces yo pido a Dios oración para que me ayude. Porque el Señor dice aquí que nosotros somos ciegos y que tenemos entonces que ungirnos los ojos con colirio para que podamos ver. Porque a veces nosotros estamos haciendo algo y creemos que estamos bien con Dios y podemos estar pensando cualquier cosa y creemos que estamos bien con Dios. Pero nosotros entonces vamos allá y ella nos reprende a nosotros mediante sus libros. Y entonces ahí a nosotros, oh, mira, Señor, porque yo estaba haciendo esto. Está mal, perdóname y no lo vuelvo a hacer más. Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Ahora, 2 Crónicas 20:20 dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Eso es a ustedes que les estoy hablando ahora. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. Señor le bendiga. Amén. Una pregunta aquí. Sí, hermano.